Bendiciones, hermanos, el día de hoy. Un día de milagros. Esta es la semana de milagros de Dios. ¿Le parece a usted o no le parece que nosotros podemos pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que tenga milagros con nuestra vida? Y que sea sobrenaturalmente revelado delante de cada uno de nosotros, para que este mundo pecador y aquel enemigo, aquel incircunciso que quiera destruir el ministerio que tiene usted en su vida o la obra de la palabra de Dios en su testimonio en cada uno de nosotros, entienda y sea revelado el Señor sobrenaturalmente delante de ellos, para que el Señor actúe sobre toda obra de incredulidad y de pensamiento perverso del infierno en contra de la iglesia. ¿Usted cree que el Señor puede hacer milagros en el mismo momento antes de que usted lo diga, sin que lo diga el Señor le haga milagros? En el transcurso del día, antes de que se acabe este día, usted reciba su milagro que tanto busca y tanto anhela en el nombre de Jesucristo. Hoy día tenemos una palabra increíble que tiene que ver con un hecho milagroso, que tiene que ver con una situación que viene del cielo a la tierra. Retorna porque salió de aquí de la tierra el Señor, fue al cielo y volverá y de nuevo estará entre nosotros. Es un hecho sobrenatural. Entonces vamos a hacer una lectura en la carta de segunda epístola del libro de San Pedro Apóstol, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, en el nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar con una oración. Aquí la hermana Gladys les saluda para que usted tenga el día de hoy lectura bíblica. Como siempre, un día más de lectura bíblica, porque qué bueno es, qué hermoso es cuando su mente, su corazón, su alma y todo su ser se contenta con la adoración a Dios por medio de la lectura bíblica. Es un tipo de adoración. Entonces comenzamos leyendo y dice, salutación, ¿verdad? Pero vamos orando primero, ¿no? Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento para tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas si hemos pecado contra el cielo y contra ti. Líbranos de todo mal, que toda situación de interrupción de tu palabra, Padre mío, sea detenida por la sangre poderosa de Jesucristo. Que el Señor se lleve todo desviamiento en contra de la palabra de Dios, toda situación en contra de la lectura bíblica, el Señor la detenga, la quite y la haga a un lado, y la deje sin efecto las maldiciones del diablo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera y es como una espada de doble filo, que penetra hasta los pensamientos más profundos, y el Señor discierne sobre ellos y hace lo que Dios quiere. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, comenzamos diciendo salutación en el capítulo 1, versículo 1 de la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes de la naturaleza divina. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Escuchó usted? Huido. No es verdadero el mensaje
o el argumento de que somos pueblo escogido por Dios y nosotros no damos un paso atrás. Cuidado, puede ser un momento en que el Señor le diga: hasta un lado que yo voy a hacer aquí esta obra. Y a veces a uno le toca retroceder o también huir. Tenga en cuenta usted que el enemigo es un poderoso enemigo de Dios. Pero, claro, sabemos que el Señor es más poderoso todavía y sobrenaturalmente y omnipotentemente poderoso. Pero tenemos que estar alerta y cuidadosos del poder de Dios que está sobre nosotros, sobre todo lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, tenemos que estar muy cautos y siempre alerta. Ahora seguimos. Cuando dice, una vez más dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿A qué se refiere? A la vocación de cristianos, de seguir el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza, pero el verdadero Jesucristo y el verdadero cuerpo de Cristo. Cuidado con el argumento del enemigo que quiere empañarle los ojos al cristiano poniendo un falso cuerpo de Cristo y un falso argumento de la Biblia. Si usted no se cerciora que eso está en la palabra de Dios, no tiene por qué creer. Ningún solo argumento que usted escuche, que usted lea, que usted oiga de boca de hombre o que se le parezca, usted debe de creer si no se cerciora y lo lee en la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos una obligatoriedad con el Señor y esa es la obediencia verdadera. Estar sujetos verdaderamente a la palabra, pero ¿cuál? La de Dios. ¿Qué argumento? ¿El del hombre o el de Dios? El de Dios. ¿Hay hombres inspirados por Dios? Sí. ¿Hay ministerios inspirados por Dios? Sí. ¿Hay talento del Espíritu Santo de Dios? Sí. Y justamente estos son frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿dónde habita? ¿Solo entre nosotros, los hermanos de la iglesia? ¿Solo entre la eclesía, la congregación? ¿O también en la palabra? Proviene de la palabra de Dios. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted queda impregnado por la palabra del Señor y también queda sellado por la sangre y el Espíritu Santo de Dios. Pero este Espíritu tiene que levantarse y tiene que estar sujeto al verdadero sello de Cristo que está en su palabra. Entonces continuamos diciendo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuál elección? De haber seguido y de seguir el camino de Cristo. ¿Cuál Cristo? El Cristo glorificado, porque es el que vamos a recibir. Si tenemos la enseñanza y tenemos todo el bagaje de la sabiduría del camino que tuvo que recorrer nuestro Señor por el amor a cada uno de nosotros.
Pero también tenemos que saber que ese discurso solamente del siervo sufriente y del Cristo en el Gólgota está incompleto. El mensaje completo es que ese mismo Dios, hijo de un carpintero aparentemente humilde, que había sufrido todo y estuvo en sufrimiento y aflicción en la tierra por una sola causa: por llevar los pecados y las maldiciones del mundo. El enemigo quiere hacerlo pasar a usted también, probablemente. No se olvide que vino a hurtar, matar y destruir. Pero nosotros tenemos un Cristo vivo, glorificado, que salió de la cruz 40 días en la tierra, demostró para toda la humanidad que estaba vivo. Le ganó a la muerte, a la envidia y a Judas Iscariote. No hubo fuerza que pueda contra él y hasta el día de hoy están enojados algunos con su nombre, que no se debe ni mencionar. Pero ya lo verán en los cielos. Vendrá sobre sus hijos, sobre cada uno de nosotros. Entonces tenemos que creer. Y no es fácil, porque no solo hay que creer, sino ejecutar la obra del Señor. Estamos para ejecutar la obra de Cristo. Porque si nosotros no nos movemos, si nosotros seguimos estáticos, no podemos ser árboles. Tenemos que ejecutar la obra de Cristo, y ese ejecutamiento no es que vamos a ir a morir. No es que usted se va a parar delante de un carro y va a decir arrepiéntete. El argumento verdadero de Cristo es que nosotros tenemos la libertad de pensamiento, la libertad en la palabra, la libertad en las acciones, hasta en el esperar. El esperar es con Cristo. Yo no me muevo hasta que el Señor me conteste. Cuando el Señor me conteste, el Señor sabrá cómo mueve todo. Pero también es mi voluntad y también es la voluntad de Cristo. Porque qué duro es haber desperdiciado toda una vida por una mala decisión, por moverse en una situación de atolondramiento. Si usted lo deja todo, déjelo todo por Cristo y sea como Abraham. Si no, no se mueva. Porque Cristo vive y reina para siempre. Tenemos que avanzar. Nuestra palabra se tiene que unir a la de Cristo, al verdadero Dios. Y esa palabra es la que hace que se expanda el Evangelio, que se expanda la gloria de Cristo. Y vamos a ver por qué. Aquí dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pedro. Aquel Pedro que el Señor lo reprendió. Y le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Porque el enemigo también quiso hacer de las suyas con él. Aquel Pedro que quiso caminar con el Señor sobre las aguas y lo logró. Pero luego la duda y la inseguridad le ganó, pero el Señor lo tomó en sus brazos y nunca lo soltó. Entonces, la situación de esta anécdota del Señor Jesucristo es que Dios nunca te va a soltar. A pesar de la duda y de la prueba, el Señor nunca te va a aflojar. El Señor los sacó del agua y lo abrazó y caminó con él hasta la barca. Que el Señor camine con cada uno de ustedes en la barca, ¿no? Ahora seguimos. Testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted escucha alguna profecía con una situación muy particular, lea la palabra de Dios y que el Señor le revele. Porque el Señor tiene poder. No son interpretaciones privadas. La literalidad de la Biblia es válida. Y también existe la mala interpretación. Por eso, antes que los mensajes, mejor es que leamos el texto bíblico. Y si tiene varias versiones que se refieren también al interlineal griego, están hablando de que hay una versión más antigua que es de Londres, entre las cuales hay algunos eruditos que la están leyendo, pero no puede ser más antigua que la que viene del griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, en el capítulo 2 habla de falsos profetas y falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No se preocupe que aquellas situaciones el Señor pone la amonestación, nosotros no. El Señor se encarga. Usted solamente diga, Padre, Señor, Dios Todopoderoso, oh Dios vivo, en tus manos pongo, Señor, aquella lengua en contra de tu palabra y en contra del testimonio que tú has dejado en la tierra. Sea tu mano poderosa y no la mía. Seguimos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No se olvide, ¿quiénes estaban con Noé? Sus hijos, las esposas de sus hijos, ¿verdad? ¿Quién cerró el arca? Dios, no la cerró Noé. Ahora, seguimos. Sí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿lo guardó? Claro que sí, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por eso el Salmo dice, ¿qué podrá hacerme el hombre, Señor? Pero ten misericordia de mí, que me libraste de lazos de hombre perverso e inicuos, de toda ligadura de muerte. Que el Señor nos libre en el nombre de Jesucristo. La palabra del Señor siempre va a estar para preservar en el día del mal al justo. Qué importante que nosotros seamos justos y que tratemos de vivir en justicia, la justicia de Dios. Pero el enemigo a veces viene por ahí a envolver, queriendo hacer ver al justo como impío, y el Señor reprende también eso. Quien amonesta a aquellos hijos de Dios
usando situaciones impías de engaño, el Señor lo termina amonestando. Por eso no es asunto de nosotros, eso es asunto de ellos con Dios. El Señor se encargará de la concupiscencia de ellos. Ahora, seguimos diciendo, y mayormente dice, aquellos que siguiendo a la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Sí ve cómo los pone? Aquellos que se enardecen en contra de la palabra de Dios, de los justos, de los piadosos, de los pequeñitos de Dios. ¿Y eso incluye los niños? ¿Cómo me va a decir usted? Si ellos no saben leer. La palabra de Dios no dice dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dura cosa es caer sobre la mano del alfarero. Recordemos la palabra, póngala en sus labios y no duden en ponerla en los labios de sus hijos y de toda la simiente de su vida. Porque la palabra de Dios dice, joven fui y envejecido, ¿verdad? Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La palabra de Dios tiene poder, sí, el Señor contesta. Por cada acto de misericordia, por cada acto de bondad, el Señor contesta y abre la puerta de los cielos sobreabundantemente con la honra y la gloria de su poder sobre cada uno de sus hijos. No importa cuánto pase, si aceptó a Cristo, está con Cristo. No dude en seguir clamando por aquellos que aceptaron a Cristo y el enemigo los quiere confundir y separar de la iglesia. Dios es fiel. Ahora dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mala, muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Era profeta? Miren, ¿qué pasó con Balaam? Tenía una mula y golpeaba la mula, y por haberla golpeado tanto el Señor se rebeló. Hizo que la mula le hablara. Increíble, los animales hablan. ¿Cómo la habrá golpeado para que el Señor le haya tocado el corazón sobre aquel animalito? Hay profetas y profetas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tenga en cuenta que hay muchas personas que quieren quitar, aparentar una situación bíblica y no es cierta. Cuando hay un diablo, no se olvide que el diablo quiere copiar todo lo que es de Dios. Quiere hacer algo falso. Por eso el Señor lo reprende todos los días y ha sido destituido del cielo, ganador del infierno. Es para lo único que está, para ganar el infierno. Pero nosotros estamos para el galardón de Dios. Ahora, dice aquí,
pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. No se deje envolver. Si usted ve que alguien se dejó envolver, reprenda al diablo y dígale: Señor, en tus manos están estas vidas, y que se vaya toda orden del infierno de mala concupiscencia que ha querido infectar la iglesia y ha querido poner contaminación. Seas tú, Dios Todopoderoso, con tu santa mano limpiando todo aquello que ha sido contaminado y poniendo el orden desde el cielo hasta la tierra. Continuamos, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué les pasa esto? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabras muy duras. Pero tenga en cuenta usted que el acusador y el devorador son productos del diablo. Que el Señor los reprenda, los destruya y los saque lejos de la vida de cada uno de nosotros. Porque a veces esas situaciones envolventes de confusión vienen de la acusación del diablo. Ese es el tormento del impío. Acusaciones sin fundamento. La vida del cristiano, y dice aquí que huyen. No se olvide de que los que llegan antes de Cristo y quieren tomar el lugar del Señor Jesucristo llegan nada más que para, dice la Biblia, que son ladrones y saqueadores. ¿Por qué? Porque se llevan la bendición del cristiano. Quieren saquear todo el talento que Dios le da. Quieren saquear todos y cada uno de los frutos del Espíritu. Y por eso el enemigo está desesperado en esta hora para quitar y mancharle los ojos al cristiano y aturdirles la mente y desviarnos del camino. El propósito de Dios es que la iglesia esté en el mismo sentir, no que esté en estas fábulas irrisorias de situaciones tecnológicas que quieren poner cuestiones conductuales y emociones y sensaciones que no tienen que ver con Dios, dañando y destruyendo la conducta humana. Ahora seguimos en el último capítulo. El día del Señor vendrá. La esperanza de todos cada uno de nosotros, ¿verdad? Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo está igualito. Aquí no pasa nada, les dicen. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta del avivamiento. Es la gloria de Dios. Pero esto no viene si no viene un
quebrantamiento. Que sea Dios en cada una de nuestras vidas para que nosotros tengamos que vivir en una completa situación de la tranquilidad y de la promesa, y cada día las promesas del Señor estén presentes en nuestra vida. Seguimos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No habla de agua, habla de fuego. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor viene y no nos debemos de olvidar que la gracia de Dios no es nada más y nada menos que su santa voluntad. Usted puede ser la persona considerada por usted mismo más santa de la tierra, que lleva toda la tradición, todos los mandamientos, todos los estatutos, lo cual es falso, porque si lo llevaras no cometieras situaciones que están en contra de tu prójimo, o en contra de tu linaje, o en contra de tu nación, o en contra de tu casa, o en contra de tu misma especie. No podemos ayunar 20.000 días siguiendo cometiendo la misma concupiscencia. Hay algo ahí que el Señor no ha trabajado. La palabra de Dios dice que la paciencia trae salvación. Pero ojo, para tener paciencia tiene que pasar por un proceso. Entonces cada uno tiene su propio proceso que el Señor pone. Cuando Dios lo llama a usted, el Señor lo llama con cuerdas de amor. Nunca los llama con cuerdas de terror, ni de aflicción, ni de desesperanza, ni mucho menos una situación de imposibilitamiento. Es el enemigo. Cuando usted vea esta situación, pídale discernimiento al Señor y no se olvide que tiene toda la autoridad del Señor para reprender al enemigo. Porque significa que el diablo y todos sus demonios están en contra de una persona que aceptó a Cristo y que es nada más y nada menos que unos de los hijos de Dios que tienen un alto rango. Mientras más alto es su rango espiritual, más altas son las situaciones, porque el enemigo quiere poner una barrera delante de usted. Nosotros no tenemos que luchar contra sangre ni carne, pero el Señor a veces nos da esa oportunidad de poder clamar con Él, de poder adorar con Él. El enemigo se va solo. Es más, usted va llegando, el Señor va llegando antes de usted. Ni bien escucha el diablo, sale corriendo y se va. Ese es el poder de Dios. Y usted lo va a ver.
Cuando el Señor le da la victoria, el Señor se la manifiesta. Para que usted no tenga duda de que la palabra que tenemos es una palabra verdadera. Que esta sea la promesa, que no tengamos por tardanza, que el Señor viene pronto y tiene toda la gracia sobre su pueblo. Es un Dios bondadoso, que ama la vida, que ama la verdad y que Él no está de acuerdo con todas las artimañas del diablo en contra de su vida y queriendo infringir situaciones que son copia falsa del nombre de Cristo. El Señor lo reprende y lo destruye y lo manda al infierno por donde vino, en el nombre de Jesucristo. Sepa que el Señor dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted puede decir: mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. ¿Cómo servimos a Jehová de los ejércitos? Viviendo una vida cristiana con la palabra de Dios, sin fingimientos y sin alteraciones que son del diablo. La paz sea sobre Israel y sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de los oyentes de este canal, y todas las promesas del Señor sean sobreabundantes sobre cada uno de nosotros, trayéndonos paz y más paz, pero paz y tranquilidad. El gozo verdadero del cristiano está en la tranquilidad que solamente Dios nos puede dar. Terminamos esta palabra con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás sobre cada uno de nosotros. Tú rodeas con tu favor verdadero. Tú estás sobre cada una de nuestras situaciones en el día, cada paso que nosotros damos o cualquiera que esté con nosotros, con nuestra familia, con nuestra genética, con nuestras situaciones, con nuestros negocios, con nuestras finanzas, con nuestra economía, con nuestras situaciones sociales, con nuestras relaciones interpersonales. Padre mío, te encargas tú, que sea todo el reino de los cielos y los ángeles poderosos en batalla, poderosos en fuerza, poderosos en potencia, rodeando todas y cada una de nuestras propiedades, de nuestra situación personal, de nuestra situación eclesiástica y de nuestra situación política también. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tendremos en los días por venir. No importa lo que el enemigo diga, a pesar de situaciones para el diablo, nosotros sabemos que tenemos la bendición de Cristo. Y la bendición de Cristo es sobreabundante. Porque el Señor no se cansa de decirle a su pueblo que los ama, que nos ama tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Juan 3:16. Gracias, Señor, porque tú nos tienes a cada uno de nosotros en el lugar que tú sabes y está en tu propósito. Que seas guiando nuestros pasos y la de los nuestros, de nuestras familias, de nuestra genética, Señor. Seas tú guiando en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te doy por esta tarde, por este día y por esta noche. Que siga siendo sobrenatural, sobremanera tu bendición sobre cada uno de nosotros y alejando y quitando y desarticulando y desbaratando el plan del diablo, quedando sin efecto. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que vienen al Ecuador, que seamos bendecidos de alguna forma. En el nombre de Jesús, amén y amén.